Dice el apóstol Pablo, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a ver. Señor, tú conoces cuán débiles somos. Lo conoces aún mejor que nosotros mismos. Y por eso queremos rogarte, no solamente por aquel a quien has designado para predicar hoy tu palabra aquí, sino también por cada uno de los hermanos, por cada una de las personas que se han congregado esta noche en este lugar. Padre, por favor, por la obra de tu Espíritu, ministrales con el poder de tu palabra conforme a la necesidad que tiene cada uno aquí. Tú sabes, oh Señor, que no confiamos en nosotros mismos, confiamos plenamente en ti. Ven, oh Dios, háblale a tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén. Y amén. Mis hermanos, yo supongo que alguno de ustedes alguna vez ha pensado que si no fuera por ciertas limitaciones en su vida, ustedes serían más útiles en el reino de Dios. Tal vez si hubieran tenido una mejor preparación académica, si gozaran de una mejor salud, si las circunstancias de la vida en general les fueran más favorables, tal vez ustedes serían más útiles. Quizás alguno de ustedes vino aquí a esta iglesia hoy pensando, wow, yo quisiera ser más útil para Dios, pero me siento tan débil, mi vida es tan complicada. Bueno, esta forma de pensar lamentablemente es alimentada por todo el mundo a nuestro alrededor, que está empeñado en hacernos creer que podemos hacer grandes cosas apoyándonos únicamente en nuestras propias capacidades y en nuestra determinación. Yo no sé cuántas veces has escuchado en tu vida, tienes que creer en ti. Tú puedes hacerlo. Solo debes creer en ti. Bueno, según la enseñanza de Pablo en este pasaje, es más bien nuestro sentido de insuficiencia, en nuestra debilidad, donde radica la clave de nuestra utilidad para Dios. Mira, yo sé que eso es anti-intuitivo, así que déjame repetírtelo otra vez. La clave de nuestra utilidad para Dios está precisamente en nuestra debilidad, en nuestro sentido de insuficiencia. Pablo está contrastando aquí su ministerio con el de los falsos maestros, y ellos precisamente se gloriaban en sus capacidades, se gloriaban en sus experiencias extraordinarias, pero él se gloriaba en su debilidad. Y de paso, no porque no tuviera historias que contar, y precisamente en el capítulo 12, en los versículos 1 al 4, Pablo inicia hablando de cómo Dios lo arrebató al paraíso. ¿Recuerdan esa parte de la
Carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta, donde dice Pablo que lo oyó, palabras inefables, literalmente palabras que no se pueden pronunciar, palabras que no le son dadas al hombre expresar. Dios no le permitió a Pablo compartir su experiencia. Nosotros no sabemos lo que Pablo oyó, no sabemos lo que Pablo vio, no sabemos lo que Pablo experimentó cuando fue al tercer cielo. Hoy día la gente va al cielo, al infierno, escriben libros, hacen películas, pero Dios a Pablo no se lo permitió. De hecho, Pablo dice que esta experiencia la había tenido 14 años atrás y nunca había hablado de eso. La única razón por la que Pablo comparte esa extraña experiencia en la segunda carta a los Corintios era para poner en contexto la espina o la estaca o el aguijón en la carne que Dios le había dado precisamente para que no se enalteciera. En otras palabras, mis hermanos, Pablo no descansaba en ese tipo de experiencias sorprendentes para probar la genuinidad de su ministerio. Mis hermanos, no caigamos en el error de evaluar el ministerio de un hombre por su oratoria. No caigamos en el error de evaluar el ministerio de un hombre por las cosas inusuales y extraordinarias que ese hombre sea capaz de hacer. De hecho, el mismo Jesús nos advierte en uno de los textos para mí más terribles del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, versículo 22, que en el día del juicio muchos llegarán engañados confiando en esas cosas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: yo nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que de no haber sido por el ataque de sus enemigos en Corinto, nunca nos habríamos enterado que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Su énfasis en este pasaje no está en esa extraña visita al paraíso, sino más bien en esa espada puntiaguda clavada en su carne, como podemos traducir esta expresión. Esta palabra transmite la idea de algo afilado, algo que penetra profundamente. Y hay al menos 3 grandes lecciones que todo creyente necesita aprender si de verdad tú quieres ser útil en el reino de Dios. La primera es que las debilidades y aflicciones que nos limitan vienen de parte de Dios para nuestro bien. Sí, escuchaste bien. Yo no te conozco, mi hermano, mi hermana, pero esa aflicción, esa limitación en tu vida viene de parte de Dios y viene para tu bien. Nota una vez más el versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Es obvio que Pablo no está aludiendo aquí a Satanás, a pesar de que Satanás de alguna manera estaba envuelto en esta aflicción, pero dice que le fue dado y tiene que haber sido dado por Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque el propósito de esta aflicción limitante era que Pablo no se enalteciera. Y ustedes pueden estar completamente seguros que si algo le habría encantado al diablo es que Pablo se llenara de orgullo. Así que si esta espina en la carne le fue dada a Pablo para que no se enalteciera, seguramente el origen de esta espina era Dios. Ahora, hermanos, ¿en qué consistía este aguijón? Esta espina en la carne. Bueno, esa es la pregunta más fácil del pasaje. La respuesta es: yo no tengo la menor idea. No lo sabemos porque Pablo no lo revela. Y saben que es preferible que Pablo no haya querido ser específico.
para que así cualquier lector de la carta pudiera identificarse con él, aunque no tuviera exactamente la misma aflicción que él tenía. Pero es obvio que se trataba de una aflicción bastante severa, porque si hay algo que no se puede decir del apóstol Pablo es que era un hombre ñoño. ¿Se conoce esa expresión aquí? Ese tipo de gente que se queja por todo. En el capítulo anterior, Pablo nos da un currículum de aflicciones que él había tenido que padecer por años. Noten en el capítulo 11, versículo 24. Y yo no sé lo que tú estás pasando, pero compárate con Pablo. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo del mar, obviamente. Y ahora escuchen todas las veces que Pablo menciona la palabra peligro. Yo siempre he pensado, hubiera mencionado la palabra peligro una sola vez, hubiera sido suficiente para entender la idea. Pero el Espíritu Santo quiso que Pablo mencionara la palabra peligro una y otra vez. Con frecuencia en viajes, en peligros de río, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Es obvio, mis hermanos, que Pablo había sufrido mucho. Y sin embargo, esta espina, este aguijón en su carne parece sobrepasar todo lo demás. Todo lo que yo acabo de leer. De hecho, noten que en el versículo 7, Pablo habla de ser abofeteado, de ser atormentado. Este verbo da la idea de una violencia humillante que ocurría repetidamente. Pablo tenía mucho tiempo padeciendo de este problema, cualquiera que haya sido, y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida, a pesar de haberle clamado al Señor que se lo quitara. Y de paso, este pasaje nos enseña que no es pecaminoso que en medio de la aflicción le pidamos a Dios que nos libere. Dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahora, mi hermano, si Dios decide mantenerte en aflicción, es pecaminoso llenar nuestro corazón de amargura, comenzar a dudar de su amor. Porque nuestro bienestar no es la medida del amor de Dios. La medida de su amor siempre será el Calvario. No una vida sin sufrimientos y sin sobresaltos. Así que debemos orar cuando estemos en medio de una situación aflictiva, pero siempre con la misma actitud, con el mismo corazón de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre mío, ¿qué es lo que yo quiero? Que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque por el momento sea dolorosa y sea incomprensible. Este sufrimiento fue el medio que el Señor usó para humillar a Pablo, aunque de alguna manera un ataque satánico estaba envuelto en el asunto. Dice alguien, un Pablo orgulloso y arrogante solo habría obstaculizado el avance del Evangelio. Mis hermanos, nuestro Dios es soberano y en su bondad y en su sabiduría, todo lo que Él decreta para nosotros es para su gloria y es para nuestro bien. Así que nota que en un mismo suceso en tu vida, Dios está tratando de hacer algo y el diablo también. Dios y el diablo están actuando en un mismo suceso con dos propósitos completamente diferentes. Pero nosotros no somos títeres ni en las manos del diablo ni en las manos de Dios. Tú y yo somos responsables por la manera como reaccionamos a la providencia divina. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro pasaje. Y es la más extraña. Debemos aceptar gustosamente las limitaciones que Dios trae a nuestras vidas
porque Él será glorificado en nuestra debilidad. Yo voy a repetirte esto otra vez por si en este momento tu mente se fue para otro lado. Debemos aceptar gustosamente, subrayo, las limitaciones que Dios trae a nuestras vidas, porque Él será glorificado en nuestra debilidad. Y hermanos, miren, créanme, yo no sé por lo que tú puedes estar pasando de manera particular en tu vida en este momento, pero créeme, todos nosotros aquí sabemos lo que es sufrir. A menos que tú tengas 1 año de edad. Todos sabemos lo que es sufrir. Y Dios no espera que nos guste el sufrimiento. Sin embargo, la reacción que deberíamos tener ante estas aflicciones, enfermedades, circunstancias que nos limitan, es una reacción de gozo. De hecho, nota como Pablo en el versículo 30 del capítulo 11 dice: si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Si yo tengo que jactarme de algo, yo no me voy a jactar en las cosas en las que las personas normalmente se jactan. Yo me voy a gloriar en mi debilidad. Luego en el versículo 9 del capítulo 12, no sé si se dieron cuenta, en la Nueva Biblia de las Américas, dice que Él con muchísimo gusto se gloriará en sus debilidades. Y luego en el versículo 10 dice que Él se complace en sus debilidades. Esta palabra significa estar satisfecho, aceptar con agrado, preferir, incluso es una palabra griega que significa disfrutar. Y no es que Pablo fuera un masoquista, él le había pedido al Señor, al menos en 3 ocasiones, que lo librara de este aguijón. Algunos comentaristas entienden que Pablo se refiere a 3 ocasiones muy particulares en las que él percibió en una forma muy aguda el impacto debilitante de esta aguja o de esta estaca en su carne. Tal vez Pablo le había argumentado al Señor, como tú o como yo, en situaciones como estas: Señor, yo estaría en una mejor condición si tú me libraras de este aguijón. Si me sacas esta espina debilitante, yo estaré mejor equipado para poder hacer tu obra. Y sin embargo el Señor le hace ver que es exactamente todo lo contrario. Vean el versículo 9. Dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Su petición fue denegada para hacerlo más efectivo. Alguien decía: lo que es enviado para atormentar a Pablo es transformado por Dios en un medio para proclamar el poder y la gracia de Cristo. Este sorprendente giro refleja la forma paradójica en que Dios vence a Satanás. Dios permite que Satanás golpee a Pablo para entonces convertir a Pablo, al golpearlo, en un instrumento de mayor poder. ¿Viste eso? Dios permite que Satanás golpee a Pablo para entonces convertir a Pablo, golpeado, en un instrumento de mayor poder. En estas limitaciones, como yo decía al principio, está la clave de nuestra utilidad, porque es a través de ellas que Dios magnifica su gracia en nosotros. Te basta mi gracia, Pablo. Cada vez que yo predico de este pasaje, no puedo evitar recordar al gran predicador inglés Charles Spurgeon. A veces uno cree que los predicadores que tienen muchos años predicando ya llegan al púlpito con toda confianza. No créanme, mis hermanos, cuando ya están cantando el último himno y uno sabe que está a punto de pararse a predicar, uno percibe el peso de la responsabilidad de lo que uno está llamado a hacer. Por eso alguien decía, John Chapman, un gran predicador australiano, él decía: los años más difíciles de un predicador son los primeros 50 años. Después se pone más fácil la cosa, pero los primeros 50 son difíciles. Bueno, uno se piensa en Spurgeon, un hombre que fue tan usado por el Señor, y uno no se imagina a Spurgeon nervioso por pararse a predicar. Y dice que en una ocasión él iba en una carroza
iba a predicar en una iglesia y comenzó a sentir el peso de la responsabilidad de la predicación y de repente recordó este pasaje. Te basta mi gracia. Y dice que comenzó a reírse en la carroza porque entendió por primera vez la ironía del texto. Mis hermanos, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? Es infinito. Y Dios le dice a Pablo, te basta mi gracia. Es como decirle a una sardina, te basta el mar Mediterráneo o tú necesitas más agua. Te basta mi gracia. Ahora, es importante aclarar aquí que Pablo no se está refiriendo a ninguna debilidad moral. En otras palabras, él no está diciendo, yo tengo problemas con la codicia, yo tengo problemas con la lujuria, yo tengo problemas con la envidia, yo tengo problemas con un espíritu de amargura, de un espíritu no perdonado, pero no importa porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. No, él está hablando de otro tipo de debilidades. Pablo está hablando aquí de ese tipo de situaciones que nos limitan en algún sentido y que nos muestran más claramente nuestra fragilidad, nuestra impotencia para llevarnos a depender enteramente de la gracia de Dios. Nota de nuevo el versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades. Pablo, ¿cuáles debilidades? En insultos. Ahí yo creo que no es necesario, ¿verdad?, de aclarar de qué se trata. Maltrato, criticismo injusto, ser condenado por otros, en privaciones, literalmente calamidades, tribulaciones, en persecuciones, tampoco se necesita aclarar, en angustias, esta palabra significa claustrofobia. ¿Alguna vez tú te has sentido que te falta aire? Bueno, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí, de desgracia, dificultad, estar encerrado en un lugar y no poder salir. Pablo había abrazado su identidad como un mero vaso de barro en el que Dios había colocado el tesoro del Evangelio. Ustedes recuerdan lo que Pablo dice antes en el capítulo 4 de 2 Corintios. Dice que si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero Pablo dice, y yo como quiera predico, a pesar de que los hombres están ciegos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones, mientras yo predico la palabra, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero escuchen, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. Ese Evangelio que es tan poderoso para darle vida a los muertos, para abrir los ojos de los ciegos. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. ¿Ven el contraste aquí entre la gloria divina que se revela en el Evangelio y la fragilidad de los vasos que llevan ese Evangelio? Las vasijas de barro en el tiempo de Pablo eran muy baratas, se rompían fácilmente y había que estarlas reemplazando. Así que Pablo está diciendo, ¿saben qué, mis hermanos? El gran apóstol Pablo, yo soy reemplazable. Yo no sé si aquí en Argentina se usa el dicho de que el cementerio está lleno de gente indispensable. ¿Han oído eso? El cementerio está lleno de gente indispensable. La gente se muere, el Evangelio sigue, no importa qué tan grande sea un predicador, la obra de Dios permanece, porque la obra de Dios, mis hermanos, los pastores somos vasijas de barro, barata, que llevamos dentro un tesoro, el tesoro del Evangelio. Y nuestra debilidad no es un impedimento, sino todo lo contrario, para que se manifieste el poder de Dios cuando ese Evangelio es predicado. Así que Dios no necesita de grandes personalidades. Dios no necesita de grandes recursos para hacer su obra. Él hace evidente la extraordinaria grandeza de su poder, precisamente usando personas comunes y corrientes como tú y como yo.
Ninguno de nosotros tiene en sí mismo la capacidad de hacer la obra de Dios. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo la capacidad de luchar contra el pecado que mora en nosotros. ¿Qué dice Cristo en Juan capítulo 15? Separados de mí, nada podéis hacer. El problema es que todos nosotros tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Y Dios, en su bondad, se encargará de recordarnos lo que somos a través de esos aguijones que nos debilitan, que nos limitan, para que nosotros aprendamos a depender enteramente de Él. Tú y yo necesitamos ser afligidos. Tú y yo necesitamos ser limitados. Ustedes recuerdan cómo Pablo inicia esta carta, esta segunda carta a los Corintios, relatando lo que le había sucedido en Asia Menor. Dice que pasaron por una aflicción tan severa que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y ahora escuchen, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo está reconociendo, si Dios no me hubiera puesto en esa situación, yo sería capaz de confiar en mí mismo. Dios estaba destruyendo la autoconfianza de Pablo, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Mi hermano, mi hermana, es cuando estamos conscientes de nuestras deficiencias que clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por la asistencia de Dios. Y entonces Él magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros. De ahí la reacción de Pablo ante esta aflicción debilitante que él estaba padeciendo. En vez de llenarse de resentimiento contra Dios por limitarlo de esa manera, Pablo le da la bienvenida. Él aceptó gustosamente ser debilitado para que se hiciera más evidente el poder de la gracia de Dios a través de su ministerio. Bienvenidas sean todas estas aflicciones, dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ven la conexión entre el cuando y el entonces? Es cuando soy débil que yo soy fuerte. Cuando yo soy consciente de mi debilidad, es que soy fuerte, porque esa conciencia me lleva a depender enteramente de Dios. De hecho, podemos citar el texto al revés y decir que cuando yo creo que soy fuerte, entonces soy débil. Somos débiles porque trataremos de hacer las cosas descansando en nuestras propias capacidades y recursos. Fue la conciencia de su pequeñez lo que llevó a Pablo a decir que él se gloriaba en sus debilidades, porque él sabía que esa era la única manera de que el poder de Cristo se manifestara en él. Esa es la gran paradoja del poder divino. ¿Saben cómo Cristo venció al diablo? Haciéndose débil. Cristo venció al diablo haciéndose débil, y él no ha cambiado su metodología. Noten lo que dice el capítulo 13, versículo 4 de 2 Corintios. Porque ciertamente él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en él, sin embargo viviremos con el poder de Dios, viviremos con él por el poder de Dios para con ustedes. Seguimos el ejemplo de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que murió en debilidad y en debilidad venció al diablo. Así que, mis hermanos, no nos dejemos confundir por todos esos mensajes de autoafirmación que el mundo nos repite una y otra vez. Tú puedes, tú puedes. Usa el potencial que Dios te dio para hacer grandes cosas. No, tú quieres decirte algo que tú necesitas oír. Tú no puedes. Tú no puedes. Separados de mí no podéis hacer nada que valga la pena.
Así que no es descansando en nuestra propia capacidad de que tú y yo vamos a llevar a cabo la obra del Señor. Si te vas a gloriar de algo, que sea en tu debilidad, no en tu supuesto potencial innato. Conozco el caso de un joven muy tímido, para colmo muy enfermizo, que fue reclutado para la obra misionera por un misionero que todo el mundo veía como bastante capaz. De paso, tú también conoces el caso, porque el joven se llamaba Timoteo y el misionero se llamaba Pablo. Yo estoy seguro que probablemente si tú y yo hubiéramos ido a Listra o a Iconio, donde Pablo se encontró con Timoteo, no hubiéramos reclutado a un joven como Timoteo, débil, enfermizo, tímido, que algunos llamarían apocado, para darle tareas bastante grandes. Pero Pablo sabía por experiencia propia que el poder de Dios se manifiesta cuando es más obvio que el poder es suyo y no nuestro. Pero hay algo más en nuestro texto, una tercera enseñanza, que encierra la clave de este gloriarse de Pablo. Mis hermanos, aquí está la parte esencial de este pasaje. ¿Cómo es posible que Pablo aceptara con gozo las aflicciones que lo limitaban y lo debilitaban? ¿Qué es lo que movía a Pablo a darle la bienvenida a este aguijón en la carne? Bueno, Pablo dice, es el amor a Cristo lo que nos mueve a aceptar con gozo nuestras debilidades. Vean otra vez el versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. El texto dice literalmente por Cristo. Hay que suplir ahí, por causa de Cristo, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todas estas cosas que Pablo había estado padeciendo en su vida, en su ministerio, habían venido a él por causa de su amor por Cristo. Y era ese mismo amor por Cristo lo que lo llevaba a abrazar con gozo, con muchísimo gusto, estas aflicciones que lo limitaban. ¿Saben por qué? Porque de esa manera se hacía más evidente el poder de Cristo actuando en él. El razonamiento de Pablo era algo como esto. No me gusta este aguijón. De hecho, no sé si yo te pidiera que relataras esta noche cuál es tu aguijón y que tú dijeras si te gusta o no te gusta. No lo necesito porque yo sé que no te gusta. Pablo está diciendo aquí, en otras palabras, no me gusta este aguijón. Le he pedido 3 veces al Señor que me lo quite, pero bendita sea esta aflicción si Cristo se llevará la gloria en todo lo que Él produce en mí por su gracia. Yo amo a Cristo lo suficiente como para dejar que Él me aflija si al final Él se llevará la gloria. Por la gracia de Dios soy lo que soy, 1 Corintios 15:10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Oigan, qué expresionantes. Yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Alguien ha dicho que la meta final de Dios en orquestar nuestras debilidades, ya sea a través de un mensajero de Satanás o de una circunstancia molesta o a través del fracaso de sueños acariciados por mucho tiempo, es glorificar la suficiencia de la gracia y el poder de su Hijo. Es por eso que Dios hace. Cuando es el amor de Cristo lo que nos domina y no nuestro amor propio, vamos a reaccionar adecuadamente ante la conciencia de nuestras propias limitaciones, porque de esa manera Cristo se llevará la gloria, no tú ni yo. Y como amamos a Cristo, nosotros queremos que sea Él que brille. ¿Tú recuerdas cómo fue que tú te convertiste al Señor?
Haz memoria, si eres creyente. ¿Acaso no fue cuando tú viste tu debilidad y tu impotencia? Tú le pediste que te salvara cuando te diste cuenta que tú no podías salvarte a ti mismo. De esa manera recibiste la bendición y Él, como el Salvador, se llevó toda la gloria. Bueno, así comenzó tu vida cristiana y así debe continuar hasta que estemos en la presencia del Señor. Cada paso de avance que damos en nuestro crecimiento espiritual, cada cosa que hagamos para el bien de su iglesia, para la salvación de los perdidos, solo puede suceder en dependencia de Él. Dice un comentarista, la continua debilidad es necesaria para que el hombre no confunda el poder de Dios con su propio poder y pierda el poder de Dios al intentar confiar en sí mismo. Te voy a repetir eso otra vez. La continua debilidad es necesaria para que el hombre no confunda el poder de Dios con su propio poder y entonces pierda el poder de Dios al intentar confiar en sí mismo. Mis hermanos, el pecado que todavía mora en nosotros es un generador constante de orgullo, es un generador constante de autosuficiencia y Dios tiene que aplastar eso para poder hacernos útiles. Él es tan sabio y tan bueno que usará las aflicciones para llevarnos a experimentar la realidad de que nuestro Dios es capaz de multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea, Dios no necesita que haya un poco de fuerza para aumentar el poquito que hay. No. Él puede aumentar el vigor donde no hay absolutamente nada, porque Él llama las cosas que no son como si fueran, dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 17. Me encanta cómo Dios anima al pueblo de Israel en Isaías capítulo 41, versículo 14. Isaías está viendo a la nación de Israel rodeada de naciones enemigas, mucho más poderosas que Israel, Asiria, los egipcios, Babilonia. Y ahora escuchen cómo Dios anima a su pueblo. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros, los pocos de Israel. Yo entendería el texto si Dios le dijera, no temas, gusano de Jacob, mañana te convierto en león. No, tú eres un gusano y seguirás siendo gusano mañana y pasado y hasta que te mueras. Pero yo te socorrí, dice el Señor. Yo soy tu redentor, el Santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás los montes y los molerás, y collados tornarás en tamo, tú gusano de agua. Así que mi hermano, no te quedes postrado, lamentando tu debilidad. Más bien abraza con gozo tu identidad de gusano. O sea, tú tienes que entender, tú tienes que entender que tú y yo somos gusanos del campo, merecedores del infierno. Tenemos que tener una conciencia de gusanía que nos mantenga de rodillas en dependencia del Señor, mientras ponemos nuestros dones en operación para la gloria de nuestro Redentor, para la edificación de su iglesia, para la salvación de los perdidos. No confundas la humildad con esa falsa actitud de yo no sirvo para nada. No, Dios te dio dones, úsalos. Porque alguien decía que la iglesia muchas veces y lamentablemente es lo que más se parece a un campo de fútbol. 22 jugadores matándose en la cancha, necesitando urgentemente descanso, y 20,000 espectadores criticando lo que están jugando, necesitando ejercicio. Eso no debería ser la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Todos nosotros tenemos algo que hacer.
Pero necesitamos desarrollar ese hábito de dependencia constante, recordarnos una y otra vez que nosotros mismos somos menos que nada cuando estamos hablando de hacer la obra del Señor. De ahí la importancia de la oración en nuestras vidas individuales y en nuestra vida corporativa como iglesia. Porque separados de Cristo somos un cero a la izquierda. Nada podéis hacer. Ahora, un ejército de nadas no puede hacer nada. Nosotros somos un ejército de nadas. Nada. Empezando por mí, nada. Pero un ejército de nadas que se amparan en el Todopoderoso, las puertas del Hades no pueden prevalecer ante el avance de ese ejército. No pueden. Mira, ninguna muralla podrá resistir siempre que gritemos en el nombre de Dios. Y eso lo vemos en la historia de Jericó. Él escogió a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, dice Pablo. O sea, él estaba buscando necios y te encontró a ti, a mí. A lo necio, a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es para que Él se lleve toda la gloria. Así que, mis hermanos, todos tenemos que poner nuestros dones al servicio del Señor. Por favor, mi hermano, en esta plantación que está comenzando, bueno, año y medio más o menos, ¿verdad, Enrique? Es una iglesia, en cierto modo, comenzando. Este año IBCJ cumple 45 años de historia. Yo recuerdo la primera vez que nos reunimos en una casa de familia, hace 45 años, un grupito de 12 muchachos literalmente, entre 18 y 24 años. Y comenzamos a adorar al Señor hace 45 años. Hermanos, los comienzos son pequeños, pero miren todo lo que Dios está haciendo aquí. Pero no es por Enrique o los que sirven en la alabanza o los otros que enseñan. La iglesia es un cuerpo. Todos tenemos que poner nuestros dones, nuestros talentos, las capacidades que el Señor nos ha dado al servicio del Señor. Y yo no sé para qué sirve el apéndice. Algunos médicos dicen para lo único que sirve para dar apendicitis. Si eso fuera verdad, yo estoy seguro que el cuerpo de Cristo no tiene apéndices. Porque todos son útiles por los dones que Él da. Por las capacidades que da. Note lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve con cualquier don, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ministra conforme a su poder. De hecho, una de las cosas que nosotros le decimos a nuestra iglesia constantemente es, por favor, no confíen tanto en sus pastores que dejen de orar por ellos. Y cada vez que nosotros vamos a predicar en nuestra iglesia o salimos a predicar a otros lugares, le rogamos a nuestra iglesia, por favor, oren por nosotros. Mi hermano, jamás se te ocurra servir a Cristo en tus propias fuerzas. Por amor a Cristo, ampárate en Él para que solo Él reciba la gloria cuando Dios te use. Así que esa es la gran lección de este pasaje. Hay fortaleza en la debilidad. Gloríate, no de lo que tú eres capaz, sino de lo que no eres capaz. Gloríate en tu aflicción, gloríate en tus limitaciones, gloríate en esas cosas que te debilitan, no porque somos masoquistas, no porque nos guste sufrir, sino que por amor a Cristo queremos que al momento de servir en su iglesia sea Él que se lleve toda la gloria, no tú ni yo. Y yo no puedo asumir
que todos los que están aquí son creyentes. Así que déjame decir algo antes de terminar. Si tú estás aquí sin Cristo en esta noche, yo quiero invitarte a que aceptes el hecho de que es absolutamente imposible que tú puedas salvarte a ti mismo. La Biblia dice que la salvación se obtiene únicamente por gracia, por medio de la fe. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué por medio de la fe? Hay tres virtudes esenciales, la fe, la esperanza y el amor. De ellas tres, la mayor es el amor, pero no somos salvos por amar, somos salvos por creer. ¿Y sabes por qué la salvación es por la fe? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe exalta al Salvador, no a la persona que cree. Y Dios quiere que su Hijo se lleve la gloria en todo. Él se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario siendo Dios para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Y ahora, mi amigo, Él te ofrece en el Evangelio perdonar todos tus pecados y darte el don de la vida eterna si vienes a Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él y en su obra de redención. Mi amigo, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Así que deja de creer de una vez por todas que tú eres capaz de hacer lo que nunca vas a poder hacer. Y ven humillado a los pies del Salvador, clamando por misericordia, para que Él magnifique su gracia en ti, salvándote de pura gracia en esta misma hora. Ven a Cristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos tu palabra en esta noche y por recordarnos, oh bendito Señor, lo débiles que somos. Padre, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sabemos que este es el mensaje que tú usas para edificar a tu iglesia, para salvar a los incrédulos. Ven, oh Señor, y obra por medio de tu palabra. Bendice esta congregación. Bendice, oh Señor, a estos queridos hermanos que están haciendo tu obra aquí en Avellaneda. Pero mira también a aquellos que están sin Cristo. Ten misericordia de ellos y reparte en esta noche abundantemente arrepentimiento y fe, porque te lo pedimos en Cristo y para su gloria. Amén.